Nadie lo vio venir. En una época donde las estrellas brillaban con arrogancia y los focos perseguían escándalos, Emilio Butragueño era la excepción, silencioso, reservado y, sin embargo, absolutamente letal. Mientras los medios se centraban en Maradona, Platini o Hugo Sánchez, el buitre tejía su leyenda en las sombras, liderando una revolución blanca desde el vestuario. Pero lo que pocos saben es que detrás de su apariencia tranquila se escondía una presión insoportable, una guerra de egos dentro del Real Madrid, traiciones disfrazadas de sonrisas, y decisiones de la cúpula que sellaron un destino que pudo haber sido aún más glorioso. Ese vestuario era una jaula dorada, dijo años después un excompañero. ¿Y Emilio? Emilio era el único que sabía cómo mantener la puerta cerrada sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo pudo un joven de rostro angelical y voz tenue convertirse en el rostro más reconocible de una generación que cambió la historia del club merengue? ¿Qué secretos escondía la famosa Quinta del Buitre? ¿Y por qué, en el momento de mayor esplendor, su estrella comenzó a apagarse? Esta no es una simple biografía. Es un viaje al corazón de los años más vibrantes y más turbulentos del Real Madrid ochentero. Una historia de gloria, presión silenciosa, conflictos internos y una verdad oscura que solo ahora empieza a emerger como si el buitre hubiera decidido, al fin, abrir el pico en el Madrid de los años 80, una ciudad que aún despertaba de las sombras del franquismo, los estadios eran catedrales modernas y el fútbol se vivía como una religión colectiva. En esa España que comenzaba a encontrar su voz, surgió un grupo de jóvenes que cambiaría para siempre la manera de entender el juego, la Quinta del Buitre. 5 nombres. Una generación. Un símbolo de esperanza y rebelión dentro del fútbol español. Miguel Pardesa, Manolo Sanchís, Martín Vázquez, Michel y por supuesto, Emilio Butragueño, el más enigmático de todos. Nacido en Madrid en 1963, Butragueño no parecía un futbolista hecho para sobrevivir en un mundo de rudeza y testosterona. Tenía cara de niño bueno, complexión ligera y una voz casi tímida. Pero en el campo, se transformaba. Su visión, su inteligencia, su movimiento sin balón y su precisión quirúrgica lo convertían en un depredador silencioso, un asesino con sonrisa de monaguillo. Por eso lo llamaron el buitre. La historia de Butragueño no puede entenderse sin el contexto que lo vio nacer futbolísticamente. El Castilla, el filial del Real Madrid, vivía un momento dorado. En 1983, el Castilla ganaba la segunda división con un grupo de jóvenes canteranos que parecían destinados a la grandeza. Aquella camada fue bautizada por el periodista Julio César Iglesias como la Quinta del Buitre, y Emilio, ya entonces, destacaba por encima del resto. Sin embargo, lo que parecía un sueño juvenil pronto se convirtió en una carga. El club más grande del mundo decidió apostar por ellos. Y en un Madrid plagado de vacas sagradas, la irrupción de estos chicos fue vista con recelo. La directiva, la afición e incluso los propios compañeros del primer equipo dudaban de su capacidad para liderar. Butragueño debutó oficialmente con el Real Madrid el 5 de febrero de 1984. Y lo hizo de la única manera que él conocía, con humildad y brillantez. Marcó 2 goles y revolucionó un partido contra el Cádiz que parecía perdido. En pocos minutos, el buitre se convirtió en profeta. Y el Santiago Bernabéu encontró a su nuevo ídolo. Pero mientras Emilio ascendía, también se gestaba una tormenta. En los despachos del club se fraguaban tensiones con los veteranos, con fichajes estrella como Valdano o Hugo Sánchez que no siempre estaban dispuestos a compartir protagonismo con los canteranos. Y en los medios, comenzaban a aparecer rumores sobre celos internos, decisiones de alineación manipuladas y favoritismos disfrazados de estrategia técnica. El Real Madrid vivía su propia revolución, y Butragueño, sin quererlo, era el rostro de ese cambio. Su popularidad crecía, pero también la presión. Su estilo de juego, más cerebral que físico, era amado por la afición pero cuestionado por algunos entrenadores que preferían fuerza antes que técnica. Mientras tanto,
Emilio mantenía su imagen impecable, educado, discreto, sin declaraciones altisonantes. No protagonizaba escándalos. No aparecía en portadas por su vida amorosa. Para muchos, parecía inofensivo. Pero lo cierto es que su capacidad de liderazgo era tan profunda como silenciosa. Con él al frente, el Real Madrid conquistó 5 ligas consecutivas entre 1986 y 1990. Fue subcampeón de Europa, lideró la selección nacional en varios torneos importantes y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición blanca. Pero mientras el equipo crecía, también lo hacían las tensiones. Porque lo que nunca se dijo en voz alta, aunque se susurraba en los pasillos del Bernabéu, era que dentro del vestuario, no todos aceptaban al buitre como capitán espiritual. Algunos lo consideraban demasiado blando. Otros, demasiado influyente. Y en ese Real Madrid donde cada ego era una bomba de relojería, Emilio Butragueño tuvo que aprender a moverse entre traiciones, silencios y decisiones que lo marcarían para siempre. Lo que parecía una historia de éxito pronto se tornaría en una crónica de desgaste. Porque en el mundo del fútbol, nadie es eterno. Y en el caso del buitre, su caída fue tan silenciosa como su ascenso, pero mucho más amarga. El ascenso de Emilio Butragueño fue meteórico. Tras su debut soñado en 1984, no tardó en convertirse en pieza indispensable del Real Madrid. Junto a sus compañeros de la Quinta del Buitre, revitalizó a un equipo que llevaba años a la sombra del dominio europeo de otros clubes. La conexión entre Butragueño y Michel, en particular, se convirtió en un símbolo de esa nueva era: precisión, talento y un entendimiento casi telepático. En los años siguientes, el Real Madrid no solo volvió a dominar la Liga Española, sino que ofrecía un fútbol ofensivo, elegante y moderno. Entre 1985 y 1990, ganaron 5 ligas consecutivas, 2 copas de la UEFA y una Copa del Rey. En ese periodo, Emilio acumuló también distinciones personales: Balón de Plata 1986, máximo goleador en competiciones europeas y figura destacada en la selección nacional. Pero todo ascenso trae consigo su sombra. Y en el caso de Butragueño, la amenaza no venía del rival sino del interior. Desde los despachos, algunos directivos del club comenzaron a cuestionar la eficacia real de la Quinta. Pese a los títulos nacionales, el Real Madrid no conseguía dar el gran salto europeo. La Copa de Europa, la entonces ansiada Champions League, se les resistía, y eso alimentaba la teoría de que el grupo de canteranos no tenía el carácter suficiente para triunfar en los momentos grandes. El punto de inflexión llegó en 1987, cuando el club cayó eliminado de la Copa de Europa frente al Bayern de Múnich. La prensa fue despiadada. El vestuario se llenó de acusaciones cruzadas. Algunos apuntaban a Butragueño como el líder silencioso que no alzaba la voz cuando más se necesitaba. Otros lo defendían como víctima de una estructura que buscaba chivos expiatorios. En paralelo, comenzaron los primeros roces con fichajes que llegaban con estatus de estrella. Hugo Sánchez, por ejemplo, aunque fundamental en ataque, mantenía una relación fría con varios integrantes de la Quinta, incluido Emilio. El vestuario se dividía entre los de la casa y los de fuera. Y aunque Butragueño intentaba mantener la paz, cada vez resultaba más evidente que su influencia comenzaba a desgastarse. La llegada de entrenadores con menos paciencia con los veteranos de la Quinta también afectó. Ion Benjamin Toshak, por ejemplo, fue conocido por romper con la vieja guardia. Y aunque nunca criticó directamente a Butragueño, sus decisiones tácticas fueron desplazando al buitre de su rol protagónico. El golpe más duro llegó con el Mundial de 1990 en Italia. Emilio llegaba como líder de la selección española, pero el equipo fracasó estrepitosamente, cayendo en octavos de final ante Yugoslavia. Su rendimiento fue discreto, y la prensa española, que antes lo veneraba, comenzó a cuestionar si el buitre ya había pasado su mejor momento. A partir de entonces, su declive fue tan sutil como doloroso. En el Real Madrid, nuevas generaciones pedían paso.
jugadores como Raúl comenzaban a brillar. Emilio, pese a seguir siendo respetado, ya no era intocable. Sus minutos disminuyeron. Sus goles, también. Y lo que era peor, su rostro antes omnipresente desaparecía de las campañas publicitarias, de las portadas, de las conversaciones. En 1995, el club le comunicó que no renovaría su contrato. Fue un momento casi silencioso, sin homenajes a la altura. Aquel jugador que había liderado una era dorada se marchaba sin ruido. Su destino, el Atlético Celaya de México. Un retiro dorado que, para muchos, supo a exilio. Pero más allá de la salida, lo que más dolió fue el silencio institucional. Como si Emilio Butragueño hubiera dejado de existir para el club al que lo había dado todo. Como si la Quinta del Buitre, aquella que había revivido al Real Madrid, se hubiera convertido en un recuerdo incómodo, lo que nunca se dijo en público, pero se susurraba en los pasillos del Bernabéu, es que Emilio Butragueño fue víctima de una purga silenciosa. Mientras la prensa hablaba de renovación generacional, dentro del club se tomaban decisiones que respondían más a intereses políticos y luchas de poder que a razones deportivas. Detrás de su salida del Real Madrid no hubo una única causa. Fue una suma de desencantos, de tensiones no resueltas y de una traición sin nombre. En palabras de un exdirectivo, Butragueño no era solo un futbolista. Era un símbolo, y por eso había que sacarlo sin hacer ruido. Porque si hacías ruido, la afición se volvía en tu contra. Una fuente cercana a Emilio reveló años después que nunca se le ofreció un puesto en la directiva, ni siquiera una propuesta simbólica. Era como si quisieran borrar su legado lentamente, sin escándalo, sin homenajes. Como si les diera miedo que siguiera influyendo desde dentro. Emilio, fiel a su estilo, nunca lo dijo públicamente. Pero en una entrevista de 1998, dejó caer una frase que aún resuena entre los que conocen la historia. El silencio es la mejor respuesta cuando lo que duele no se puede decir sin romperse. Los medios, que años antes lo habían elevado, tampoco lo defendieron como merecía. Se hablaba más del futuro, de nuevas promesas como Raúl, que del vacío que dejaba uno de los grandes capitanes blancos. La prensa deportiva, influida por intereses del club y por el desgaste mediático, pasó la página demasiado pronto. La narrativa oficial fue que Butragueño había cumplido un ciclo. Pero los que vivieron esa etapa de cerca sabían que fue algo mucho más amargo, un desalojo elegante. Incluso dentro del vestuario, su figura generaba sentimientos encontrados. Para algunos jóvenes, Emilio representaba una presión imposible de igualar. Para otros, era la imagen de un fútbol que ya no tenía cabida en una época donde la fuerza física y la velocidad reemplazaban a la pausa y el talento. En México, encontró un lugar donde aún se le respetaba. En el Atlético Celaya fue recibido como un héroe. Jugó junto a Hugo Sánchez, su viejo compañero de Madrid, curiosamente, uno de los pocos que sí lo apoyó abiertamente en sus últimos años. Allí volvió a sonreír. Pero sabía que era un adiós disfrazado de segundo acto. Con el paso de los años, Emilio reaparecería ocasionalmente en los medios, siempre medido, siempre correcto. Fue nombrado director de Relaciones Institucionales del Real Madrid más tarde, bajo la presidencia de Florentino Pérez, pero el daño ya estaba hecho. Esa etapa fue más una estrategia de reconciliación pública que una verdadera restitución. Lo más doloroso para sus seguidores no fue verlo retirarse en otro país, ni siquiera su desaparición mediática. Lo que verdaderamente pesó fue el hecho de que nunca se le reconoció del todo como el corazón que bombeó sangre nueva al Real Madrid de los 80. Mientras otros miembros de la Quinta del Buitre recibían tributos, documentales y hasta cargos técnicos, Emilio parecía ser mantenido en la penumbra, como si su luz aún suave pudiera opacar nuevas estrellas. Y sin embargo, la afición nunca lo olvidó. En cada aniversario, en cada repaso a las grandes leyendas blancas, su nombre seguía apareciendo. Como una melodía triste que se niega a ser silenciada.
como un eco que se resiste a morir. Porque detrás de ese rostro sereno se escondía un guerrero que había librado una batalla silenciosa. Y había perdido. Pero lo había hecho con la dignidad de los grandes. En Escándalo Total creemos que la historia de Emilio Butragueño no solo representa el ascenso de una leyenda futbolística, sino también el retrato doloroso de cómo el fútbol moderno voraz, impaciente y desmemoriado puede devorar a sus propios héroes sin mirar atrás. Butragueño no fue un jugador cualquiera. No fue un delantero más. Fue un símbolo. Fue la calma entre tormentas, el orden en medio del caos táctico, el alma silenciosa de un vestuario lleno de gritos, egos y presiones. En tiempos donde los futbolistas buscaban cámaras y polémicas, él prefirió las paredes cortas, las jugadas limpias y el respeto hacia la camiseta. Y sin embargo, ¿qué recibió a cambio? Un adiós sin homenaje, una marcha disfrazada de transición y un vacío institucional que aún hoy resulta vergonzoso. Se puede entender la renovación deportiva. Se puede aceptar que los ciclos se acaban. Pero lo que duele es el olvido, el silencio impuesto, la falta de gratitud visible hacia quien dio los mejores años de su vida al escudo blanco. Lo irónico es que hoy, cuando se habla de valores madridistas, se citan conceptos como humildad, entrega, clase, fidelidad. Pero si uno busca en la historia reciente del club, pocos encarnan todo eso como Emilio Butragueño. ¿Por qué entonces se le trató con una frialdad tan distante? ¿Por qué se permitió que su adiós fuese tan silencioso? Es evidente que no todo fue oscuridad. Emilio ha tenido un lugar aunque discreto en la estructura institucional del club en años recientes. Pero no podemos evitar sentir que fue un gesto tardío. Una forma de enmendar el olvido sin reconocerlo abiertamente. Y eso, para una figura tan influyente, no es suficiente. Desde Escándalo Total nos preguntamos, ¿cuántos otros butragueños ha dejado el fútbol en la cuneta de la historia? ¿Cuántos jugadores han sido leales, honestos, brillantes y sin embargo, condenados al margen por no alzar la voz, por no jugar el juego del espectáculo fuera del campo? El legado de Emilio Butragueño debería estar más presente. No solo en placas conmemorativas o vídeos de archivo, sino en la manera en que el club y el entorno recuerdan, enseñan y transmiten su historia. Por eso te preguntamos a ti, espectador. ¿Tú recuerdas cómo jugaba el buitre? ¿Crees que el Real Madrid fue justo con él? ¿O sientes, como nosotros, que hubo una herida mal cerrada, una deuda histórica aún pendiente? Déjanos tu opinión. Porque a veces, la justicia no está en las medallas sino en la memoria colectiva. Algunos finales no necesitan ruido. No necesitan estadios llenos ni himnos coreados. Algunos finales como el de Emilio Butragueño llegan en silencio, pero se quedan para siempre en la memoria de quienes realmente supieron mirar más allá del espectáculo. Su legado no se mide en Champions, ni en escándalos mediáticos, ni en titulares sensacionalistas. Se mide en la forma en que cambió el alma del club. En cómo una generación entera aprendió que se puede liderar sin gritar, que se puede brillar sin opacar, que se puede ser leyenda sin necesidad de ser estrella. Los que lo vieron jugar lo saben, el buitre no necesitaba correr más rápido que los demás. Solo necesitaba pensar 2 segundos antes. No levantaba el puño al marcar un gol, pero sí levantaba a todo el estadio con un pase imposible, con un desmarque inteligente, con una jugada que parecía sencilla pero que nadie más imaginó. Cuando uno repasa imágenes suyas, no es solo nostalgia lo que se siente. Es una especie de paz. Una certeza de que, alguna vez, el fútbol fue más que fuerza y dinero. Que alguna vez, hubo espacio para la elegancia, la inteligencia y el respeto. Emilio representó eso. Y lo sigue representando. Hoy, muchos lo recuerdan como el caballero del gol. Pero en realidad, fue mucho más. Fue el guardián de una época. La cara serena de un Real Madrid que aprendió a reinventarse desde dentro. El niño tímido que no solo soñó con jugar en el Bernabéu, sino que lo convirtió en su templo personal durante una década.
Algunos dicen que su historia terminó sin justicia. Pero quizás su mayor victoria fue esa, haberse marchado sin escándalos, sin quejas, sin destruir lo que ayudó a construir. Porque Emilio Butragueño no fue de esos que hacen ruido. Fue de esos que dejan huella. Y ahora tú lo sabes. Algunas historias no estaban destinadas a ser conocidas. Pero ahora, ya forman parte de ti.